Hola, hoy nos metemos de lleno en la historia y también en el presente de una raza de perro que es, bueno, fuera de lo común. Un auténtico tesoro viviente de México, el Xoloitzcuintle. Exacto. Estamos hablando de un perro que mayormente no tiene pelo, con una historia de milenios y que, fíjate, llegó a ser considerado guía de las almas. O sea, no es cualquier perro. Para nada. Es fascinante. Tenemos aquí sobre la mesa un montón de material interesante, ¿eh? Hay videos, artículos científicos bastante nuevos, crónicas de la época de la conquista, hallazgos arqueológicos, análisis culturales, de todo un poco. Sí, una buena mezcla. Y la idea, nuestra misión, digamos, es usar todo esto para entender qué hace tan especial al Xoloitzcuintle. Ir un poco más allá de esa imagen, pues, exótica que a veces tenemos. Profundizar en su esencia, ¿no? Eso. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos a desglosar esto? Vamos a explorar primero esa biología tan particular que lo define, ¿te parece? Desde su genética hasta las distintas variedades que existen. Perfecto. Luego, viajamos al pasado, bien atrás, para entender su papel, que fue central en las culturas prehispánicas. Ajá. Veremos cómo casi desaparece y cómo fue ese rescate increíble como ícono cultural. Una historia de resistencia. Totalmente. Y claro, terminamos viendo cómo está hoy, cuál es su situación actual. Así que bueno, prepárense para esta inmersión en el mundo del xolo. Vamos allá. Para empezar, la antigüedad. Esto es algo que realmente impresiona del xolo. Sí, muchísimo. Las fuentes nos dan rangos distintos, ¿verdad? Algunas hablan de 3.000, quizá 3.500 años, Sí, por ahí. pero otras sugieren que podría ser incluso más antiguo, como 7.000 años. Lo ligan a las primeras migraciones que cruzaron por Bering y poblaron el continente. Exacto. Hay teorías que apuntan a eso. Es que, imagínate, un linaje que evolucionó prácticamente sin que el humano metiera mucha mano en la selección, al menos durante muchísimo tiempo. Es increíble. Y su origen, México. Quizás la zona de Colima, por ahí dicen que es clave, ¿no? Sí, parece ser un punto importante. Y de ahí, bueno, se fue extendiendo por toda Mesoamérica. Y claro, su característica más obvia, la falta de pelo. La más llamativa, sin duda. Y es importante aclarar, no es algo artificial. No es que les hicieran algo, como pensaban algunos cronistas al principio. No, ¿no? Es pura genética. Una mutación espontánea que además es dominante en un gen específico, el FOXY3. FOXY3. Ese mismo. Y esa mutación causa algo que se llama displasia ectodérmica canina. Es parte de su ADN ancestral, digamos. Y aquí es donde, para mí, la cosa se pone súper interesante. Porque este gen, el FOXY3, resulta que no solo afecta el pelo, también afecta los dientes. Justamente, es muy común, casi la norma, que los solos sin pelo no tengan la dentadura completa. Les faltan dientes, sobre todo los premolares, a veces otros también. Y uno pensaría, bueno, eso lo vemos ahora en los perros actuales. Pero no. Lo más impactante es que tenemos la prueba arqueológica. Han encontrado mandíbulas en sitios como Teotihuacán, Tula, Wow. de hace miles de años, y ya se ven esos huecos, esa falta de dientes característica. Es como leer su genética directamente en los huesos antiguos. Es fascinante. Es alucinante. Es una conexión directa con ese pasado. Totalmente. Y esta misma genética, fíjate, explica otra cosa curiosa. ¿Por qué en una misma camada pueden nacer cachorros con pelo y sin pelo? Ah, claro. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues mira, los xolos sin pelo son heterocigotos para esta mutación. Tienen una copia del gen mutado dominante, llamémosle H mayúscula por hairless, sin pelo, Ok, H mayúscula. y una copia del gen normal recesivo, H minúscula. Así que su combinación es HH. HH, heterocigoto, vale. Resulta que la combinación homocigota dominante, o sea, HH, no es viable. Esos embriones simplemente no se desarrollan. Ah, mira tú. Y los que son homocigotos recesivos, los HH, esos nacen con pelo, normalitos, con su pelaje completo. Entiendo. O sea, tienes HH sin pelo y HH con pelo. Los HH no llegan a nacer. Exactamente. Y durante mucho tiempo, por esa obsesión con la estética sin pelo, a la variedad con pelo como que se le hizo a un lado. Se le menospreció, ¿no? Sí, o incluso algunos criadores los descartaban, pero hoy sabemos que eso fue un error. Esa variedad con pelo es crucial biológicamente hablando. ¿Por qué? La raza.
la diversidad genética. Sobre todo pensando en que pasaron por un cuello de botella genético muy fuerte después, con el rescate. Necesitan esa variabilidad que aportan los peludos. Tiene todo el sentido. O sea, que quitar a los cholos con pelo no era solo una cuestión de gustos, sino que podía dañar a la raza a largo plazo. Claro. Y hay diferencias más allá del pelo, ¿eh? Los con pelo suelen tener su dentadura completa, Ajá. no irradian ese calor tan directo como los sin pelo. Y bueno, algunas fuentes hasta sugieren que podrían vivir un poquito más, quizá rozando los 18 años frente a los 14 o 15 de los sin pelo. Interesante. Y además de con pelo y sin pelo, también hay tamaños, ¿verdad? Sí, oficialmente hay 3 tamaños reconocidos. Está el miniatura o toy, que es chiquitito, no pasa de 35 centímetros a la cruz. El pequeñín. Luego el mediano o intermedio, que va de 36 a 45 centímetros. Algunos creen que este es el tamaño original, el más ancestral. Ah, sí. Pero curiosamente, a veces es el más difícil de encontrar hoy en día. Qué curioso. Y finalmente, el estándar, el más grande, que mide entre 46 y 60 centímetros. Miniatura, mediano y estándar. ¿Y colores? ¿Son siempre negros o grises? No, ¿qué va? Hay una gama bonita, desde negro, varios tonos de gris, bronce, rojizo, color hígado, y hasta pueden ser manchados. A eso se les llama mariposa. Mariposa, qué bonito nombre. Sí, y tienen esas orejas tan típicas, triangulares, siempre alertas, paraditas, aunque en la variedad con pelo a veces no se les levantan del todo. Ya. Y la piel, aunque parezca delicada por estar expuesta, en realidad es bastante gruesa y resistente. Y eso de que irradian calor, aunque su temperatura interna es normal, como la de cualquier perro. Sí. Esa sensación de calor que dan al tacto es clave. Nos lleva directamente a su historia con los humanos. Totalmente. Y el nombre mismo ya te lo dice todo, ¿no? Xoloitzcuintle. Exacto. Viene del náhuatl, Xolotl, que era el dios, bueno, un dios complejo, asociado al ocaso, a la transformación, a los gemelos, incluso a lo considerado monstruoso o deforme. Y Itzcuintli, que simplemente significa perro. El perro de Xolotl. Ese era. En la cosmovisión mexica, Xolotl era el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Ah, nada menos. Y hay una leyenda muy bonita que cuenta que Xolotl creó al Xoloitzcuintle usando una astilla del hueso de la vida, el mismo hueso del que se creó a la humanidad. Wow. O sea que estaban íntimamente ligados a la creación humana. Totalmente. El perro era como una manifestación terrenal de ese dios, muy vinculado al inframundo, a la oscuridad, al viaje final. Panohuayán. El Apanohuayán. ¿Y cómo era eso? ¿Simplemente estaban ahí esperando? Bueno, aquí viene lo interesante. Solo ayudaban a las almas de aquellos que los habían tratado bien en vida. No me digas. O sea que te convenía portarte bien con tu xolo. Más te valía. No era solo por cariño, es que podía depender de eso tu viaje al más allá. Por eso era tan común que los enterraran junto a sus dueños. Claro. Y la arqueología lo confirma totalmente. Se han encontrado tumbas con xolos y humanos juntos, e incluso un cementerio que era solo de xolos en Azcapotzalco. Increíble. Un cementerio solo para ellos. Sí, pero, ojo, su importancia no era solo para después de la muerte, ¿eh? En vida también eran muy valorados. ¿Como compañeros, guardianes? Como compañeros lealísimos, sí. Guardianes atentos y también por ese calorcito que dan, como terapeutas. Ah, claro. Lo de la bolsa de agua caliente viviente. Exacto. Se usaban para aliviar dolores de reuma, cólicos o simplemente para calentarse en las noches frías. Era normal dormir abrazado a un xolo. ¡Qué maravilla! Y hay un tema un poco más controversial. Se los comían también. Sí, hay evidencia de eso, tanto en crónicas como en hallazgos arqueológicos. Pero parece que no era un alimento del día a día, ¿sabes? Ajá. Era más bien algo para ocasiones especiales, un manjar ceremonial, ligado a ciertos rituales específicos. No era como comer pollo hoy, digamos. Entiendo. Quería un significado más profundo. Oye, y es curioso cómo los vieron los españoles al llegar, ¿no? Leí que hasta los confundieron con caballos enanos. Sí, hay crónicas que describen eso, es muy gracioso. También les pusieron el apodo de perros mudos. ¿Por qué mudos? ¿No ladran? No es que no ladren,
pero sí tienden a ladrar mucho menos que las razas europeas a las que estaban acostumbrados. Son más bien silenciosos, vocalizan de otras formas. Ya veo. Y, tristemente, la palabra escuincle, que viene de itzcuintli, de perro, Sí. se acabó usando de forma despectiva para los niños, sobre todo los niños indígenas. Un eco feo que a veces todavía se oye por ahí. Lamentablemente sí. Y bueno, la llegada de los españoles, la conquista en el siglo XVI, eso fue un golpe durísimo, casi mortal para el Xoloitzcuintli. Me imagino. ¿Por qué tan grave? Por varias razones. Primero, por esa conexión tan fuerte que tenían con la religión y los rituales prehispánicos. Claro, los veían como paganos. Exacto. Se convirtieron en un objetivo de la evangelización forzada. Eran un símbolo de lo que se quería erradicar. Así que los persiguieron activamente. Qué triste. Y a eso súmale que los colonos, pues, no tenían los mismos tabúes rituales que los indígenas. Empezaron a comer su carne sin ninguna restricción ceremonial. Como fuente de alimento, simplemente. Sí, y eso diezmó muchísimo sus números. Además, las enfermedades que trajeron los europeos, que afectaron tanto a la población humana como a la fauna local, probablemente también les pasaron factura. O sea, fue un combo terrible. Persecución religiosa, consumo indiscriminado y enfermedades. Un panorama desolador. La verdad es que sobrevivieron de milagro, casi en la clandestinidad, podríamos decir. ¿Y dónde? ¿Cómo lo lograron? Se refugiaron en zonas muy apartadas, de difícil acceso, en las sierras, principalmente en Guerrero y Oaxaca. Ah, Allí, protegidos por comunidades indígenas que sí mantuvieron la tradición, que siguieron valorándolos, lograron subsistir. Fue como una resistencia silenciosa que duró siglos. siglos. Sí, y no fue hasta el siglo XX, ya bien entrado, después de la Revolución Mexicana, con todo ese fervor nacionalista y cultural, Ajá. que el xolo empezó a, digamos, salir del armario, a ser redescubierto. Y ahí entra el mundo del arte, ¿verdad? Figuras como Frida Kahlo, Diego Rivera. Clave. Ellos y otros intelectuales y artistas de la época, como Rufino Tamayo, estaban en plena búsqueda de la identidad mexicana, de la mexicanidad. La mexicanidad, sí. Querían rescatar los símbolos propios, las raíces indígenas, precolombinas, como una forma de afirmarse frente a la influencia europea. Y en el xolo encontraron un emblema perfecto. Claro, tenía todo el sentido. Era antiguo, único en su aspecto, sobreviviente de la conquista. Era México puro. Exactamente. Y no solo lo admiraron, lo hicieron parte de su vida. Frida y Diego los tenían en la Casa Sol. Sí, los famosos perros de la Casa Azul. Les llamaban señor Xolotl, ¿no? Sí, eran como de la familia, pero lo más importante fue cómo los plasmaron en su obra. En los murales de Rivera. Ahí están, en el Palacio Nacional, en el famoso Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Siempre aparecen como compañeros del pueblo, a veces como defensores de lo indígena. Y Frida también en sus autorretratos. Muchísimo. Para Frida no eran simples mascotas, eran como alter egos, como esos guías espirituales ancestrales de los que hablábamos. Poner un xolo en su arte era toda una declaración, un acto de resistencia cultural, si quieres. Totalmente. Fue un rescate simbólico muy potente. Y ese impulso cultural fue lo que llevó al rescate formal de la raza, porque genéticamente estaban en las últimas, Claro, necesitaban una acción concreta. ¿Y llegó? En 1954, la Federación Canófila Mexicana, la FCM, con apoyo internacional de la FCI, La Organización Mundial de Perros. esa misma, organizaron la famosa Expedición Xolo. La Expedición Xolo. Suena película. Y casi lo fue. La encabezó un británico, Norman Pelham Wright, que era diplomático pero también un experto en perros. ¿Un británico? Sí, curioso, ¿verdad? Se metieron en esas zonas remotas de las que hablábamos, por la cuenca del río Balsas, buscando ejemplares puros. Y encontraron. Sí, la misión fue un éxito. Lograron encontrar 10 ejemplares que consideraron que cumplían con las características, que eran puros y tenían buena estructura. Solo 10. Solo 10. Es increíble pensarlo, pero esos 10 perros son la base, los fundadores de prácticamente todos los xolos registrados que hay hoy en el mundo. ¡Qué barbaridad!
qué responsabilidad para esos 10 perritos. Imagínate, con base en ellos, Wright redactó el primer estándar oficial de la raza, y el 1 de mayo de 1956, el Xoloitzcuintle fue por fin reconocido oficialmente, tanto en México como a nivel internacional por la FCI. Una historia de rescate increíble, la verdad. Pero claro, después de un cuello de botella genético tan bestia, con solo 10 fundadores, uno se pregunta, ¿no son perros muy delicados hoy en día? Es una pregunta súper lógica. Y la respuesta es... Bueno, tiene sus matices. En general, se les siguen considerando una raza bastante rústica, resistente, resultado de esa larga historia de selección natural. Ajá. Y su esperanza de vida es bastante buena, ¿eh? Se habla de entre 12 y 18 años, dependiendo un poco del tamaño y los cuidados, claro. Eso está muy bien. Pero sí, esa base genética tan limitada del rescate, sumada a la propia mutación FOXY3, sí los predispone a ciertas cositas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, lo de los dientes en la variedad sin pelo ya lo dijimos. Es casi una constante. Hay que estar pendientes. Sí. La piel obviamente necesita cuidados especiales. Y según el tamaño, pueden tener tendencia a problemas articulares. ¿Tipo displasia? Exacto. Displasia de cadera, sobre todo en los estándar, los más grandes, y en los miniatura, a veces luxación de rótula. Entiendo. Y como muchas otras razas, pues pueden surgir problemas en los ojos o en los oídos si no hay un buen cuidado preventivo. O sea que, rústicos sí, pero no indestructibles. Necesitan sus cuidados. Exacto. No hay que descuidarlos. ¿Y qué implica cuidar un Xolócoc tocuil sin pelo? Esa piel desnuda, me imagino que necesita una rutina particular. Definitivamente. Lo primero y más importante, protección solar. Si van a estar tiempo al sol, hay que ponerles protector, sobre todo si son de piel clarita o manchados. Se queman fácil. Como nosotros vamos. Tal cual. Y también necesitan hidratación. Se les puede poner cremas o lociones, pero ojo, específicas para perros y sin pasarse. ¿Por qué sin pasarse? Porque si les pones demasiada crema, se les pueden tapar los poros y salirles granitos, como acné, sobre todo cuando son jovencitos. Ah, mira, o sea, hidratar sí, pero con moderación. Eso es, baños, pues no muy seguidos y siempre con champús suaves, específicos. Y fundamental, si hace frío, hay que abrigarlos. Pasan frío de verdad. Lógico, sin abrigo natural. Claro. Y por lo de los dientes, una buena higiene dental desde cachorros es súper recomendable para prevenir problemas mayores después. Tiene sentido. Y la gran ventaja de no tener pelo. Te olvidas de las pulgas y las garrapatas pegadas a la piel. Eso es un alivio enorme. Hombre, eso sí que es un puntazo. ¿Y de carácter, cómo son? Porque a veces en las fotos se ven como muy serios, ¿no? Como distantes. Es una impresión que dan, pero en realidad, con su familia, con su gente, son súper leales, muy cariñosos y forman unos vínculos profundísimos. Sí. Sí. Son perros muy inteligentes, muy observadores, como que están muy conectados con las emociones de sus humanos, ¿sabes? Qué bonito eso. Y hay diferencias sutiles según el tamaño. Los estándar suelen ser más tranquilos, como más majestuosos. Los miniaturas son más juguetones, más vivarachos. Entiendo. ¿Y son buenos guardianes? Son buenos perros de alerta. Te avisan si oyen algo raro, si llega alguien. Pero no son perros escandalosos de los que ladran por todo. Ladran para avisar y ya. Eso está bien. Lo que sí mantienen es esa reserva inicial con los extraños. Ahí sí pueden parecer un poco distantes al principio. Es como un rasgo ancestral que conservan. Ajá. Por eso es tan importante la socialización desde que son cachorritos. Exponerlos a diferentes personas, ruidos, situaciones, para que crezcan siendo perros seguros y equilibrados. Fundamental, como en casi todas las razas, ¿no? Exacto. Y otra cosa. Pueden ser un poco sensibles a quedarse solos mucho tiempo. Necesitan compañía y, por supuesto, ejercicio diario, adaptado a su tamaño y a su edad. Perfecto. Oye, y mencionabas antes que ya no están en peligro de extinción, ¿verdad? ¿Cuál es su situación hoy? ¿Se ven muchos? Comparado con mediados del siglo XX, la situación ha cambiado radicalmente. Ya no están en peligro, para nada. Qué bueno. De hecho, su popularidad ha crecido muchísimo. Y no solo en México, donde, por cierto, son oficialmente patrimonio cultural y símbolo de la Ciudad de México desde 2016. Ah, qué bien. Un reconocimiento oficial importante. Sí,
Pero te decía, su fama ha cruzado fronteras. Es sorprendente, pero hay fuentes que dicen que uno de los países donde más cholos registrados hay, fuera de México, es Rusia. Rusia. ¿En serio? Qué curioso. Sí, sí, han pegado fuerte allá. Pero claro, esta popularidad global no viene sin riesgos. ¿Cómo cuáles? Pues primero, la consanguinidad sigue siendo una preocupación latente. No podemos olvidar esa base genética tan estrecha de los 10 perritos fundadores. Claro, eso siempre está ahí. Y segundo, el aumento de la demanda puede llevar a la cría irresponsable. Gente que solo se fija en la novedad, en la estética del perro sin pelo. Y descuidan la salud, el temperamento. Exacto. Y lo que es peor, a veces siguen sin valorar o incluso descartando a la variedad con pelo. Y como ya insistimos, es vital para la salud futura de la raza. Necesitamos esa diversidad. Es un llamado a la cría responsable, entonces. A valorar al cholo en todas sus facetas. Totalmente. Es fundamental para protegerlos a largo plazo. Y bueno, su presencia en la cultura actual sigue siendo fuerte, ¿no? Está el equipo de fútbol de Tijuana, los Xolos. Los rolos de caliente, sí señor, un símbolo muy visible. Y para el público mundial, imposible no mencionar a Dante, el compañero de Miguel en la película Coco. Dante. Sin duda, Dante le dio un empujón de popularidad enorme y recordó a mucha gente esa imagen mítica del solo como guía espiritual. Fue un fenómeno. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues haciendo un repaso de todo este recorrido, Ujú. hemos ido desde la genética súper antigua y todo ese simbolismo mítico tan potente del Xolicuintli, Ajá. pasando por esa lucha dramática por sobrevivir a la conquista, su casi desaparición, Un momento crítico. hasta su rescate increíble como emblema de la identidad mexicana y los retos que tiene ahora en plena fama mundial. Es que es una raza que de verdad condensa historia, biología y cultura de una manera única. Es más que un perro, es un legado que camina. Un legado andante, me gusta eso. Un puente tangible con el pasado mesoamericano que sigue aquí entre nosotros, evolucionando, adaptándose. Pero sin perder esa esencia tan ancestral que tiene. Y todo esto, la verdad, nos deja pensando. Este perro es un patrimonio vivo, una herencia biológica y cultural valiosísima. Sin duda. La gran pregunta ahora, quizás, es, con esta fama creciente, con las modas, con la presión del mercado, ¿cómo logramos celebrar lo único que es y al mismo tiempo protegerlo? Proteger su futuro genético, su significado cultural tan profundo, de forma responsable. Es el gran reto. ¿Qué significa realmente ser guardianes, ser custodios de un símbolo tan complejo como este en nuestros tiempos? Algo para reflexionar, ¿no? Definitivamente. Da para pensar largo y tendido. Pues con esa reflexión nos quedamos. Hasta nuestra próxima exploración.